Roja a los 50, desempacando la vergüenza social por desafiar las normas de edad a los 52 años. Eleanor Brooks se paró frente al espejo de su baño en un pequeño adosado a las afueras de Portland, Oregon, mirando un vestido rojo que no había usado en años. No era llamativo no era corto, poro era rollo. Ese tipo de rojo que la gente juzga silenciosamente en mujeres que deberían saber, mejoran irán su mano, temblaba al tocar la tela. Eres demasiado mayor para eso, había dicho su hermana una vez, con naturalidad, como si hablara del clima. Eleanor le creyó. Durante años, le creyó a todos. La desaparición silenciosa. Eleanor había hecho todo bien. Seiko Soyoban crió a 2 hijos, trabajó como asistente legal durante 3 décadas y poco a poco aprendió a achicarse a sí misma. Cuando su esposo la dejó a los 48, diciendo que necesitaba sentirse vivo, otra vez, el mundo no corrió a consolarla. En cambio, susurró verdades crueles. A tu edad, deberías estar agradecida por tener compañía. A tu edad, la pasión es embarazosa. A tu edad, desvanécete con gracia. Así que, Eleanor lo hizo. Dejó de usar color, dejó de bailar en la cocina, dejó de salir después del atardecer. Se volvió invisible en los pasillos del supermercado y en las cafeterías, solo notada cuando era dulce o segura. Y lo peor de todo, comenzó a creer que sus deseos eran algo de lo que avergonzarse. El punto de quiebre, el punto de inflexión, no llegó con fuegos artificiales. Llegó un martes lluvioso cuando Eleanor escuchó a una compañera más joven bromear en la sala de descanso. Ella está saliendo con alguien. A su edad, eso es. Valiente, rieron. Eleanor no lloró, no discutió. Regresó a casa, se sentó al borde de la cama y sintió algo desconocido crecer en su pecho. Ira, no una ira estruendosa, sino constante. La clase de ira que pregunta, ¿quién decidió que mi vida había terminado? Esa noche, sacó un viejo diario de sus 20s. Allí estaban los sueños que había enterrado en recorrer la Ruta 66, aprender fotografía, enamorarse sin pedir disculpas. Escribió una frase en una página en blanco. No he terminado el trabajo duro de volverse visible otra vez. Reclamarse a sí misma no fue glamoroso. Eleanor tropezó, se unió a una clase de fotografía local y se sintió dolorosamente fuera de lugar entre veinteañeros. Salió en citas incómodas donde los hombres de su edad buscaban enfermeras o madres. Escuchó comentarios como, no pareces de tu edad, eres muy confiada, vaya, todavía te apasionan las cosas. Aún así, continuó, caminaba cada mañana junto al río Willamette. Lluvia o sol, empezó un blog al principio en silencio sobre el deseo, el envejecimiento y la mentira de que las mujeres caducan. Al principio, nadie lo leía. Luego una mujer comentó, después, 10, luego, cientos. Llegaron correos desde toda América. Una viuda en Ohio que no se había puesto lápiz labial en 10 años. Una divorciada en Texas con miedo de volver a salir. Una abuela en Nueva Jersey que quería sentirse vista. Eleanor no intentaba ser rebelde, solo era honesta, y la honestidad, resultó, es contagiosa. Usando rojo sin disculpas 2 años después, Eleanor estaba en un pequeño escenario, en una conferencia de mujeres en Chicago, invitada a hablar sobre su escritura. Llevaba el vestido rojo, no para probar nada, no para provocar, sino porque se sentía como ella. Miró al público, mujeres con cabello plateado, arrugas, de risa, historias grabadas en sus rostros, y dijo, nos dijeron que el deseo tiene fecha de vencimiento, que la confianza después de los 50 es arrogancia, que la pasión es algo que se deja atrás, pero la verdad es que no nos volvemos menos, nos volvemos más, y el mundo se incomoda con las mujeres que se niegan a desaparecer. La sala estalló en aplausos. No porque fuera perfecta, sino porque era real. El mensaje que perdura. Eleanor no se volvió famosa de la noche a la mañana. No ganó como prometen las películas, pero construyó una vida basada en autenticidad, conexión y coraje. Se volvió a enamorar lentamente, honestamente. Creó un trabajo que importaba. Se despertaba emocionada, no disculpándose. Y cada vez que usaba rojo, le recordaba a la vergüenza, solo sobrevive cuando la obedecemos. Inspiración final. Si tienes más de 50 y sientes juicio
por querer más, por amar profundamente, vestirte con audacia, elegir diferente. ¿Sabe esto? Tu fuego no se ha apagado. No hay fecha de caducidad para la pasión. No hay límite de edad para convertirse en uno mismo. No existe regla que diga que debes desaparecer para hacer sentir cómodo a otro. A veces, lo más valiente que puedes hacer es mantenerte erguida, vestir rojo y decir no, he terminado. El cambio silencioso Eleanor Brooks no se despertó a la mañana siguiente de la conferencia en Chicago sintiéndose transformada. No hubo un resplandor cinematográfico, ni una súbita desaparición de dudas. Sus rodillas seguían doliendo cuando el clima cambiaba. Su bandeja de entrada seguía llena de facturas sin pagar y correos sin respuesta. El espejo seguía reflejando a una mujer que el mundo gustaba de etiquetar como pasada de su prime, pero algo sutil había cambiado. Ya no pedía permiso ni al espejo, ni a la sociedad, ni a los recuerdos para existir plenamente. Cuando el éxito trae un nuevo tipo de resistencia, el blog creció más rápido de lo que Eleanor esperaba. Una pequeña editorial independiente le propuso convertir sus ensayos en un libro. Podcast la invitaron a hablar. Una emisora local de NPR solicitó una entrevista y con la visibilidad llegó la crítica. Estás alentando a las mujeres a ser ilusas. Compórtate según tu edad. Esto es solo desesperación de mediana edad, disfrazada de empoderamiento. Las palabras dolían más de lo que quería admitir. Una noche, sentada sola en su adosado, Eleanor miró los borradores en su laptop. Con el dedo sobre el botón eliminar borrador, los viejos instintos le gritaban que se retirara, que volviera a ser aceptable. Pensó en su madre, que dejó de usar colores brillantes después de los 40, en su abuela, que susurró una vez, una mujer debería estar agradecida por cualquier atención que reciba a nuestra edad. Generaciones de rendición silenciosa presionaban su pecho. Pero entonces recordó los correos, la mujer de Arizona, que volvió a estudiar a los 61, la enfermera de Michigan que dejó un matrimonio vacío después de 30 años, la lectora que escribió en tus palabras, me hicieron sentir viva. Otra vez, Eleanor cerró la laptop. No escribía para ser querida, escribía porque el silencio casi la borró. Amor. Por entonces, Marcus Reed entró en su vida no como un romance vertiginoso, sino como una presencia constante. Se conocieron en una librería del barrio en Portland, alcanzando al mismo tiempo un ejemplar desgastado de hojas de hierba. Marcus tenía 55 años, divorciado, profesor de historia en secundaria, con arrugas de risa ganadas honestamente. Su primer café duró 3 horas. Marcus no se inmutó cuando Eleanor habló sobre deseo, envejecimiento o ambición. No hizo bromas sobre su confianza. No le pidió que fuera más pequeña. Aún así, Eleanor luchaba. Una noche, caminando por una calle tranquila, iluminada por faroles, confesó: tengo miedo de parecer ridícula. Marcus se detuvo, la miró con cuidado y dijo: tengo miedo de perder el tiempo fingiendo que no quiero lo que quiero. Algo en su pecho se aflojó. Ese amor no estaba alimentado por urgencia o inseguridad. Era deliberado, maduro, valiente, y sí, apasionado. No a pesar de su edad, sino por ella. El costo de no desaparecer a medida que la voz de Eleanor se hacía más fuerte. También aumentaba la tensión en sus círculos personales. Viejas amistades se distanciaron. Algunos la acusaban de cambiar, en otros insinuaban que se estaba avergonzando a sí misma. En una reunión familiar en los suburbios de Washington, su prima la llevó a un lado y dijo: ¿no crees que estás haciendo que las mujeres de tu edad parezcan ridículas? Eleanor sonrió cortésmente, pero después lloró en el baño. El progreso, aprendió, a menudo cuesta comodidad. La sociedad tenía un guión para las mujeres mayores de 50. Sé cuidadosa, no necesitada, invisible, no intensa, agradecida, no hambrienta. Al salirse de ese guión, Eleanor no solo se estaba reclamando a sí misma, estaba desafiando algo profundamente arraigado. Y la disrupción, siempre incómoda. El trabajo detrás de las palabras, escribir el libro, fue brutal. Eleanor se despertaba a las 5 a.m. antes del trabajo. Preparaba café barato y escribía hasta que sus manos se adormecían. Revivía recuerdos, dolorosos matrimonio, abandono, autotraición. Algunos días dudaba de cada oración,
suspiró continuo, porque por primera vez en su vida no estaba actuando con fuerza, la estaba practicando. El manuscrito tomó 18 meses. Cuando lo terminó, sostuvo las páginas impresas y lloró no porque fuera perfecto, sino porque era honesto. El libro se tituló Roja, a los 50 en éxito, silencioso, pero real. El libro no encabezó listas de más vendidos, no explotó en redes sociales, pero se vendió de manera constante. Clubes de lectura en ANU, desde Brooklyn hasta Santa Fe lo tomaron, bibliotecas organizaron discusiones, mujeres llevaron a sus hijas, algunas llevaron a sus madres. En una lectura en Des Moines, Iowa, una mujer de 70 años se levantó y dijo: «Pasé toda mi vida pensando que había perdido mi oportunidad. Tú me hiciste darme cuenta. No lo hice». Ese momento importó más que cualquier métrica. Eleanor no estaba construyendo una marca, estaba construyendo permiso. La vida después del aplauso. Eleanor Brooks solía creer que, una vez alcanzada cierta edad, la vida comenzaba a repetirse, en lugar de expandirse, a despertar, a trabajar, a dormir, a ser razonable, ser cuidadosa, ser silenciosa. Pero los años posteriores a la publicación de su libro le enseñaron algo diferente. La vida no se estrecha con la edad, hace mejores preguntas. Cuando el aplauso se desvanece. Después de la oleada inicial de lecturas y entrevistas, la atención disminuyó. Los correos electrónicos se volvieron menos frecuentes. Las invitaciones se hicieron raras. El mundo, satisfecho de haberla reconocido, siguió adelante. Por un momento, Eleanor entró en pánico. Se preguntó si esta breve relevancia era todo lo que se le permitiría, si la puerta que la sociedad había abierto ya estaba cerrándose. Una tarde lluviosa en Portland, se sentó en la mesa de la cocina mirando correos de rechazo de editoriales más grandes, a las que había propuesto un segundo libro. Demasiado nicho, audiencia limitada, difícil de comercializar. La vieja vergüenza regresó, silenciosa, pero persuasiva. Tal vez tenían razón, tal vez debería estar agradecida por lo que ya tenía. Tal vez querer más otra vez era prueba de avaricia. Esa noche, Márquez la encontró doblando la ropa con precisión innecesaria. «¿Estás bien?», preguntó. Eleanor dudó y dijo: «Tengo miedo de haber alcanzado mi pico a los 58». Marcos rió suavemente. «Eso es gracioso», dijo. «Yo tengo miedo de ni siquiera haber empezado hasta conocerte». Eleanor lo miró sorprendida. «No hablas como alguien que ya terminó», continuó él. «Hablas como alguien que finalmente dice: la verdad hizo no caduca». Elegir crecer sobre la aprobación. Eleanor decidió hacer algo radical. Dejó de perseguir permisos. En lugar de enviar propuestas a grandes editoriales, se inscribió en un programa comunitario de narración de historias en Seattle, diseñado para voces marginadas. En lugar de preocuparse por el alcance, se centró en la profundidad. Cada viernes abordaba un tren temprano, cuaderno en mano, rodeada de pasajeros la mitad de su edad. Algunos miraban con curiosidad su bufanda roja, otros ni siquiera la miraban. Por primera vez, no le importaba. En esa clase conoció mujeres que habían sobrevivido a la adicción, el racismo, la pobreza, la maternidad y la invisibilidad. No la vieron como demasiado mayor o valiente, la veían honesta, y la honestidad exigía más trabajo. Reescribió ensayos 10 veces, aprendió a cortar frases que amaba, lloró durante críticas de sus compañeros. Escuchó profundamente. Eleanor comprendió que el crecimiento es humillante a cualquier edad, pero también electrizante. La próxima montaña, la idea para su segundo libro, surgió inesperadamente. En una charla en Boise, Idaho, una mujer preguntó: «¿Qué pasa después de que dejamos de preocuparnos por lo que piensan los demás? ¿Qué construimos entonces?». La pregunta siguió a Eleanor hasta casa. Se dio cuenta de que reclamar visibilidad era solo el primer paso. Lo que venía después era más difícil y más significativo. ¿Cómo diseñan las mujeres vidas basadas en el deseo, no en la disculpa? Este segundo libro no hablaría de la vergüenza. Hablaba de construcción, relaciones basadas en libertad mutua, carreras construidas con alineación, no resistencia, cuerpos tratados como instrumentos de experiencia, no decoration.
Este libro exigiría más vulnerabilidad que el primero, y Eleanor estaba aterrorizada. Reveses, otra vez a mitad de la escritura, Márquez sufrió un pequeño derrame cerebral. Ocurrió una mañana ordinaria, café humeante, radio baja. Un momento estaba bromeando sobre el pan quemado. Al siguiente, sus palabras se arrastraban y su brazo derecho quedaba flojo. El hospital olía a antiséptico y miedo. Los médicos hablaban con cuidado. La recuperación era probable, dijeron, pero lenta, incierta. Durante semanas, Eleanor apenas escribía. Aprendió a medir medicamentos, abogar durante citas rápidas, sentarse en el silencio sin intentar arreglarlo todo. Tardes y noches se le agotaban los huesos. Se preguntó si el universo le estaba recordando que dejara de alcanzar metas. Pero entonces Márquez le apretó la mano una noche y susurró: «No te achiques porque yo esté sanando». Eleanor lloró más fuerte que en años. El amor, comprendió, no pide abandonar tu ser, pide incluir a otros sin borrarte a ti misma. La persistencia ahora se ve diferente cuando Eleanor volvió a escribir. Lo hizo más despacio. Algunos días lograba un párrafo, otros solo una oración. Ampero se presentó. A los 62, la persistencia ya no se parecía a machacarse, se parecía a honrar los límites sin rendirse a la ambición. El libro tomó 3 años. Cuando terminó, decidió autopublicarlo, priorizando control creativo sobre prestigio. El lanzamiento fue modesto, sin alfombra roja, sin momento viral, pero la respuesta fue profunda. Mujeres escribieron diciendo que estaban negociando nuevos límites en el trabajo, dejando relaciones que exigían silencio, iniciando negocios, proyectos artísticos o segundos matrimonios. Un mensaje destacó: «Pensé que querer más a mi edad era egoísta. Ahora veo que me hace sentir viva». Eleanor pegó ese correo sobre su escritorio. Un impacto más amplio. Las universidades comenzaron a invitarla a hablar no solo a grupos de mujeres, sino a clases de sociología y psicología. Algunos hombres asistieron también, defensivos, curiosos, agradecidos. En una universidad de Ohio, un joven levantó la mano y dijo: «Nunca me di cuenta de cuánto esperamos que las mujeres mayores desaparezcan para no enfrentar nuestro propio envejecimiento». Eleanor asintió. Esa es la verdad silenciosa. Cuando las mujeres se niegan a desvanecerse, obligan al mundo a confrontar el tiempo con honestidad. Su mensaje había madurado. No se trataba de moda, romance o rebeldía, se trataba de dignidad humana. Construir sin pedir permiso. Cuando Eleanor Brooks cumplió 64 años, había aprendido una verdad que deseó alguien le hubiera enseñado décadas antes. La vida no sigue una línea recta. Se curva, se rompe, vuelve atrás. Y también se abre de par en par cuando te atreves a empujar. Después del lanzamiento de su segundo libro, Eleanor entendió que ya no escribía solo para ella. Escribía para las mujeres que veía en todas partes. Las silenciosas en las filas del supermercado, las madres al borde de los campos escolares, las compañeras escondidas detrás de pantallas de oficina. Escribía para las mujeres a las que la sociedad había entrenado para desaparecer. Sus mañanas comenzaban temprano. Caminaba por las calles envueltas en niebla de Portland, su bufanda roja ondeando en el aire frío de enero, cuaderno en mano. Human pasaba junto al río Willamette y recordaba la primera mañana que caminó allí a los 52, temblando de miedo y emoción. Cuánto había avanzado. Un nuevo proyecto. Eleanor llevaba meses gestando una idea, en silencio. Quería un espacio literal y simbólico donde las mujeres pudieran explorar la vida sin disculparse. Un lugar donde las mujeres mayores de 50 pudieran reunirse, aprender, reír y crear. Alquiló un pequeño loft en el sureste de Portland. La luz del sol entraba por grandes ventanales, iluminando paredes de ladrillo expuesto. Lo llamó la Sala Roja Terredroem, un homenaje al coraje, la visibilidad y la resistencia. El primer taller fue simple, un círculo de escritura. 10 mujeres llegaron, tímidas, algunas vestían colores apagados, su confianza escondida bajo cardigans y sonrisas contenidas. Eleanor les pidió que escribieran sobre algo que habían abandonado, algo por lo que habían sido avergonzadas por desear. Al principio,
Las páginas eran delgadas, inseguras, pero poco a poco, a medida que crecía la confianza, las palabras se volvieron densas, honestas. Las mujeres compartieron textos sobre dejar matrimonios vacíos, comenzar segundas carreras, viajar solas por primera vez en décadas, incluso volver a enamorarse tras una pérdida. Una mujer jubilada llamada Janelle sollozó al leer en voz alta: pensé que la pasión tenía fecha de caducidad. Eleanor, me mostraste que aún tenía permiso para querer. Los ojos de Eleanor se llenaron de lágrimas. Ver el valor de otras desplegarse era su propósito: reconocimiento público y resistencia privada. La Sala Roja se difundió rápidamente. Los medios locales escribieron artículos, un pequeño canal de cable la entrevistó, incluso una revista nacional publicó un reportaje sobre su vida y trabajo. Pero la visibilidad volvió a traer resistencia. Promueves el egoísmo, esto es vanidad de mediana edad. Estás explotando las inseguridades de las mujeres. Eleanor sintió el golpe, por supuesto, era humana, pero había aprendido a distinguir entre miedo y verdad. El miedo grita, la verdad permanece firme. Continuó con los talleres, amplió programas, mentoró mujeres de forma privada. Poco a poco, se formó una comunidad sólida, una tribu que no se encogía ante el juicio. El amor se profundiza. Márquez se recuperó notablemente del derrame cerebral. Eleanor estuvo a su lado en cada paso. Su relación ya no se definía por la intensidad inicial, sino por un amor profundo y paciente, lleno de humor y respeto mutuo. Una tarde, caminando por calles empedradas, Márquez dijo: nunca pensé que el amor pudiera ser tan paciente. Eleanor sonrió. Tal vez porque por fin sabemos lo que importa. No eran quienes habían sido a los 30 ni a los 50. Tenían cicatrices, sabiduría y claridad. Y aún así, la chispa, el deseo de explorar, reír y vivir seguía viva. Un salto valiente. A los 65, Eleanor aceptó enseñar un curso anual en una universidad local, desafiar el desvanecimiento en pasión, propósito y presencia. Después de los 50, el primer día, entró nerviosa al aula. Había mujeres mayores, hombres curiosos y estudiantes jóvenes. Comenzó: hoy vamos a hablar de algo que nos dijeron que no teníamos derecho a sentir: deseo, ambición, alegría, presencia. Algunos se removieron incómodos, otros sonrieron. Algunos asintieron con alivio. El curso exigía valentía. Un trabajo pedía hacer algo audaz en público, vestir rojo, hablar en voz alta, expresar un deseo oculto. Las historias llegaron. Una enfermera jubilada se inscribió en salsa. Una madre divorciada abrió su propia panadería. Una mujer de 70 años cruzó California en motocicleta. Eleanor comprendió que su viaje se había convertido en una onda expansiva. La pérdida vuelve a aparecer a los 66. Márquez fue diagnosticado con Alzheimer temprano. El golpe fue devastador. El miedo regresó: abandono, juicio, pérdida. Podría haberse retraído, podría haber dejado de escribir, de hablar, de vestir rojo. No lo hizo. Adaptó la Sala Roja para incluir a mujeres cuidadoras. Escribió sobre el amor bajo la sombra de la enfermedad. Sus ensayos resonaron a nivel nacional. Aprendió que el coraje no siempre ruge. A veces, susurra: sigue apareciendo. Legado vivo. A los 67, Eleanor se convirtió en mentora de mujeres en todo Estados Unidos. Escritoras, empresarias, activistas, mujeres volviendo a la vida después del silencio. Una mentora escribió: pensé que querer más era egoísta. Eleanor me enseñó que querer más es estar viva. Eso era su recompensa. El significado del rojo. Eleanor ya no usaba rojo como provocación, lo usaba como afirmación. Cada prenda roja era un recordatorio: en su vida le pertenecía. Formuló el principio rojo en una visibilidad: reclama tu espacio, tu voz, di tu verdad sin editarla. Parte 5. El final que permanece. Eleanor murió en paz a los 80 años. A su alrededor había cartas, fotografías de talleres y una bufanda roja
doblada con cuidado. Su obituario no hablaba solo de logros, hablaba de su audacia para vivir, de su negativa a encogerse, de las generaciones de mujeres que ayudó a despertar. Las alas rojas siguieron abiertas. Sus libros siguieron leyéndose. Las mujeres siguieron vistiendo rojo. Su vida demostró que el deseo no caduca. La pasión no es vergonzosa. La visibilidad es poder. Y mientras una mujer se mire al espejo y decida no desaparecer, Eleanor Brooks seguirá viva, porque nunca es tarde, porque no estás equivocada, porque no has terminado. Fin.